El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Amén. Mi saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Para todas las personas que están frente a su pantalla también un saludo cordial. Gracias a Dios por tenerles allí. Es una gran bendición que puedan disponerse para comer la palabra. No se limite a oír la palabra, cómasela, digiérala, que sea de provecho para su vida, que la palabra corra, sea glorificada en su vida, en su hogar, en su familia por usted, que usted sea una luz, que usted sea una lámpara, hermano. Estar en un altar predicando, bueno, no es sencillo, pero en comparación de otra cosa, sí es sencillo. Pero la palabra no solamente se anuncia con los labios, sino que se vive. Que los que a usted lo rodean sepan que usted vive la palabra, que usted la cree, que usted la vive, que usted la lleva en su alma. Aleluya. Por eso es que el profeta dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fueron por grande gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Quiero leer la escritura, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5. Aleluya. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo número 5. Hay un verso muy maravilloso, hermano, que llena mi corazón y llena mi vida. Y me hace saber y entender que en medio de mi humanidad, en medio de mi debilidad, en medio de mis errores, hay un Dios que es de toda gracia. Verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cristo Jesús, te adoramos. Te bendecimos, oh Padre Celestial. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Jesús. Habla a nuestra vida. Habla a nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, transforma nuestro ser, permítenos conocer y entender cada día, Señor, tu palabra, tu propósito, tu voluntad. Guíanos por esta senda de verdad, de justicia, de rectitud del Evangelio, porque tú nos has llamado a tu gloria. Alabado y glorificado Jesús, el Dios de toda gracia. Bueno, uno se pone a leer la Biblia y uno en cuestión de minutos pasa de un libro a otro, de un capítulo a otro, de un versículo a otro, de un escritor a otro, de un tema a otro. Y entonces nosotros leemos la Biblia y a veces pensamos que las cosas sucedieron en ese mismo lapso de tiempo en que uno se demora leyendo, ¿cierto? Uno tiene pues como esa sensación y uno no percibe la diferencia de los tiempos de los que habla la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, pensando en ello, estaba analizando un poquitico lo que Pedro nos está diciendo acá. Pero ¿quién era Pedro en ese instante? Uno puede pensar que el apóstol Pedro
tenía más o menos la misma edad del Señor, ¿cierto? Eran hombres adultos. Cuando el Señor Jesús los llamó, Él estaba por allá pescando, estaba por allá trabajando, ¿cierto? Buscando su mantenimiento. ¿Y quién era Pedro en aquel tiempo? Era un hombre inconverso, ¿cierto? Trabajador, de la familia de los celotes, ¿cierto? De la tribu de los celotes, gente más bien como fuerte, mala clase, rústicos, ordinarios, guerreros, ¿cierto? Peleadores. Entonces Pedro tenía seguramente esa actitud de la cultura de esa tribu, de los celotes, era llamado Simón el celote, ¿cierto? Pero el Señor Jesús lo llamó y comenzó a hacer una obra en él. Y uno puede decir que en la vida de Pedro se sufrió, por decirlo de alguna manera, una especie de metamorfosis. Hay quienes juzgan a Pedro por las cosas que hizo en su juventud, porque negó al Señor, en fin. Pero es que pasaron muchos años. No sabemos realmente qué edad tenía Pedro cuando el Señor lo llamó. Vuelvo y les digo, me supongo a mí mismo que tenía más o menos la misma edad del Señor, 25, 30 años. Pudo haber sido un poquito mayor, un poquito menor, pero tenía más o menos la edad. Cuando analizo eso, miro en qué fecha se escribió esta carta. Las fechas que encontramos de los datos estadísticos de las Escrituras son solamente aproximaciones. Nadie puede decir que el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios el primero de tal, no. Solamente hay como aproximaciones de diferencia de 2, 3, 4 años. Entonces se cree que Pedro escribió su primer carta más o menos entre el año 60 y el año 64. Amén. Después de Cristo. O sea que cuando Pedro escribió esta carta, ya habían pasado más o menos 30 años desde que el Señor murió y resucitó. Entonces, ¿qué pasó en esos 30 años con la vida de Pedro? Yo no creo que Pedro, cuando escribió esta carta, era el mismo Pedro que estaba allá pescando cuando el Señor lo llamó, cuando lo encontró en el barco desnudo y le dio pena y se tiró al agua, ¿cierto? La vida de Pedro tuvo que haber cambiado. Que se supone, hermano, que a la medida que va pasando el tiempo nosotros vamos madurando. Y no solamente madurando en el sentido físico, sino también emocional. Y cuanto más en el sentido espiritual. ¿Cuánto tiempo lleva usted de ser cristiano? ¿Y será que usted todavía es de esas personas que hay que llevar los compañitos húmedos porque si le dicen cualquier cosita que no le gustó, entonces ya es un escándalo? Eso fue lo que indignó a Pablo con la iglesia en Galacia, con los Gálatas. Pablo estuvo allá, les enseñó la palabra, tuvo trato con ellos, en fin. Y después con el tiempo vuelve y se queda abismado y se queda aterrado porque esa iglesia en vez de madurar iban a ir para atrás y les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Esa palabra fascinar quiere decir, ¿quién los convenció a ustedes para que dejaran los principios de lo que yo les enseñé del Evangelio, de la palabra, de lo que debe ser un cristiano? Ustedes empezaron en el Espíritu y entonces ya van a terminar en la carne, pues. Parece que con los corintios sucedió lo mismo. Les dijo inmaduros, les dijo, ustedes deberían de ser maestros y todos son niños, pues. Todavía hay que tratar a los compañitos de agua tibia, les dijo Pablo, ¿cierto? Ustedes deberán de comer alimento fuerte, sólido, pero todavía hay que darles lechita. ¿O no dice así la Biblia? Entonces, ¿por qué no dicen amén? Bendito el nombre del Señor Jesús. Han pasado más de 30 años de la muerte del Señor
y su resurrección. Y en ese periodo de tiempo, ¿cuántas experiencias vivió Pedro? ¿Por cuántas cosas pasó? Bueno, él siempre andaba por ahí con Juan y con Jacobo, hermano de Juan. Y en varias ocasiones estuvieron presos, azotados. Dígame la tristeza de Pedro y de Juan cuando vieron matar a Jacobo, ¿cierto? Claro, lo mataron con una espada. El dolor de Juan de ver cómo estaban matando a su hermano por causa del evangelio, ¿cierto? Ahora, cuando uno comienza entonces a analizar esta carta, le llama a uno la atención la introducción. Dice el capítulo 1 y el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de 5 lugares, aunque en Asia habían muchas congregaciones, demasiadas. Uno mira así por encima que pudo haber 30, 40 congregaciones en ese sector. Pero Pedro se está refiriendo a estos hermanos, pero mire cómo dice, a los expatriados de la dispersión. Quiere decir que está hablando con personas que han sufrido, que tuvieron que abandonar su territorio, su tierra, su nación, sus familias, y abandonaron todo eso por causa del evangelio, porque fueron perseguidos. Aunque ellos sabían que eso era una bienaventuranza de parte de Dios, porque la Biblia dice, bienaventurados cuando seáis perseguidos a causa de la justicia. No que ellos se manejaron mal y entonces la policía los iba a... No, era a causa de la justicia que había en ellos, o sea, el evangelio. Porque cuando hablamos del evangelio estamos hablando de la justicia de Dios, eso dice la carta a los Romanos. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si hablamos del evangelio estamos hablando de justicia. Y no solamente la justicia de Dios, sino la justicia que usted vive. Amén. Dice, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. También dice que debemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto en toda nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros creemos en un Dios que es justo, ¿cómo nosotros vamos a vivir injustamente? Aun cuando por causa de nuestra justicia perdamos. Amén. Un hermano que conocí hace muchos años, era policía. Y él me decía, hermano, usted no sabe cómo es el asunto aquí, porque tengo compañeros corruptos y a veces uno se da cuenta de lo que ellos hacen y entonces ¿qué posición tomo yo ahí, hermano? Porque yo soy un hijo de Dios. Y él era muy correcto, muy derecho, decía, yo no soy capaz de mentir, hermano, yo no soy capaz de estar con ese tipo de cosas. Entonces me he hecho enemigos, ¿por qué? Por causa de la justicia que Dios ha puesto en mi vida. Y la Biblia dice que bienaventurado el varón que habla la verdad aun cuando por ella salga perjudicado. ¿Cierto, hermano? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pedro está hablando con personas que han sufrido por causa del evangelio. Para esa época, hermano, el emperador de Roma era Nerón, un hombre malo, perverso. No solamente odiaba a los cristianos, sino a todos los judíos como tal. Gran persecución y violencia. Los judíos tuvieron varias guerras contra los romanos para tratar de liberarse de ese yugo que los romanos tenían sobre ellos. Yo no sé si usted ha leído acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y estamos hablando de una carta que se escribió en el año 64 más o menos. O sea que había gran conmoción en Jerusalén,
en Israel había gran dificultad, pero el Señor le había dicho a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed que el tiempo está cerca. Y no está hablando del tiempo del fin del mundo ni de su venida, está hablando de la destrucción de Jerusalén. El Señor se paró en el monte y con lágrimas en los ojos delante de sus discípulos y de los que lo estaban siguiendo, comenzó a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Y entonces el Señor comienza a profetizar acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y entonces el Señor le dice a los discípulos: ¡ay de las mujeres que estén encinta en aquella época! Sabía, hermano, que cuando los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén en el año 70, por el general Tito Vespasiano, hijo del rey Vespasiano, rodearon la ciudad, hermano, y nadie entraba ni salía, y ahí estuvieron mucho tiempo, semanas, meses, y adentro se acabó la comida. Y entonces, ¿qué pasó? Las mujeres que estaban encintas les hacían una cesárea, les sacaban los niños y se los comían. Por eso dice: hay de aquellas mujeres que estuvieran encinta en aquel tiempo. Para aquella época en que Pedro escribe esta carta, hermano, había gran conmoción en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, gran persecución por parte de Nerón contra todos los judíos y en especial contra los cristianos, porque los cristianos, hermano, eran un problema político, religioso y económico para Roma, porque el emperador se creía Dios. Ellos se autodenominaban como dioses. Y entonces, cuando llegaban los judíos predicando de un rey de reyes llamado Jesucristo, que venía de la nación de Israel y que había muerto en una cruz y que había resucitado, hermano, eso la gente, era gran conmoción. En esa época la predicación del evangelio estaba sacudiendo el mundo. El diablo ya no sabía ni cómo pararlos, ni cómo detenerlos. Mataba a un cristiano y se multiplicaban. Aparecían otros más. ¿Y cómo los voy a exterminar? Les metía miedo y eso no alcanzaba con eso. Por eso es que Pablo, cuando estaba en la cárcel, decía: bueno, a mí me meten preso, pero el evangelio no está preso. Y si el hecho de que yo esté preso resulta en bendición para que otros se animen a seguir predicando el evangelio, para aquí me quedo en esta cárcel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y predicaban con denuedo. Y Pedro también estuvo encarcelado y también fue azotado. La Biblia dice que en alguna ocasión lo azotaron y él estaba con Juan, y cuando lo soltaron, hermano, salieron adoloridos, desangrados, pero felices, contentos, que porque ellos habían sido, hermano, maltratados, y ellos decían: no somos dignos de participar de los padecimientos de Cristo, pero a él le plació. Oye, y eso les causó gozo. Pero aún un vecino lo mira feo y ya deprime. Aún un hermano no lo saluda y ya en esta iglesia no sé qué. Uno le llaman la atención por algo y no reconoce que se equivocó. Entonces, es que aquí no hay amor, es que... Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablaba desde el principio. ¿Qué tan maduros somos nosotros? Pedro le está escribiendo una carta a una cantidad de hermanos que vieron cuando asesinaban a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus pastores. Si nosotros nos conmovemos, hermano, y la iglesia se ha estremecido por todos los ministros que han fallecido. Escucharon la noticia del pastor que murió su hija esta semana y él está muy mal. Yo me pregunto, ¿cómo estará ese hombre? Y no estaba pensando en su salud, estaba pensando era en su fe. ¿Qué puede estar sintiendo él? Dios no me guardó, permitió que mi hija muriera de esa manera, y él le tocó ver cuando su hija murió. Entonces yo pensaba: Señor, ¿cómo está la fe de ese varón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a seguir sirviendo? ¿Va a seguir predicando?
Bendito el nombre del Señor Jesús. Estas personas que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, fueron dispersas, fueron perseguidas, tuvieron que salir huyendo, fueron desplazados por causa del Evangelio, hermano, por causa de la predicación de Jesucristo. Ahora están en otros territorios, padeciendo, sufriendo. Y el apóstol Pedro, hermano, les está hablando y les está diciendo: hermanos, el Dios de toda gracia no es el mismo Pedro que estaba allá en el aposento alto. Han pasado más de 30 años después de eso. Ahora es un hombre anciano, un hombre maduro, un hombre que ha pasado por muchas situaciones, que ha recibido mucha más revelación de Dios. Se encuentra en Babilonia. Porque cuando usted lee el verso 13 del capítulo 5, Pedro dice dónde estaba cuando escribió la carta. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro estaba allá predicando en Babilonia y escuchó lo que estaba pasando con toda la iglesia. Y no solamente con la iglesia conformada por judíos, no, por todos gentiles que estaban padeciendo por causa del evangelio. Esas personas estaban sufriendo, estaban llorando a sus muertos, estaban llorando porque habían perdido su territorio, su tierra, y habían tenido que salir huyendo. Entonces cualquiera puede dudar en su fe. ¿Cómo andas de fe hoy tú? Si en este instante te llaman y te dicen que tienes una enfermedad terminal, ¿qué actitud tomas? Si te llaman y te dicen que un pariente tuyo falleció, ¿qué actitud tomas? ¿Qué pensarías? ¿Seguirías creyendo en el Señor o no? Pero Pedro le escribe a estos hermanos y les dice: mis hermanos, el Dios de toda gracia. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo así que de toda gracia? Es que ¿cuántas gracias hay? Yo pensaba que solamente había una gracia, que es por la cual nos salvó. Pero la Biblia habla de la sabiduría de Dios de muchas formas, habla de la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que Dios en su sabiduría tiene muchas formas. Entonces quiere decir que asimismo su gracia también tiene muchas formas, ¿cierto? Y la gracia de Dios para cada uno de nosotros, yo me imagino que tiene una medida diferente. Porque creo que no todos vivimos igual ni pensamos igual, y aún así tuvo gracia sobre cada uno de nosotros. Y aquí nos tiene. Y ese hermano que usted mira mal, esa hermana que de pronto a usted no le cae tan bien, también es hija de Dios y es salva. Así a usted no le guste, así no le caiga tan bien, así le incomode. Pero la Biblia dice que nos tenemos que soportar. Y si yo no me soporto a mi hermano, a mi hermana aquí, entonces ¿cómo pienso pasar la eternidad con él? Gracias por ese amén. Quiere decir que Dios ha tenido ese sentir de la gracia por mí y por ti, pero la pregunta es ¿cuántas veces y de cuántas maneras? Porque cada que tú pecas y le pides perdón al Señor, el Señor te perdona. ¿Por qué? Porque sigue derramando gracia sobre ti. Tú te enfermas y clamas al Señor, el Señor te sana. ¿Por qué? Porque sigue derramando gracia sobre ti. Y si no te sana, es otra forma de su gracia. Pablo tenía una situación. Algunos dicen que era un problema de salud, que sufría los ojos, que no hay que, eso dicen una cantidad de cosas. Pero Pablo clamaba al Señor. Y el Señor lo que le contestó fue: ¿ustedes escucharon la predicación esta semana? No lo voy a sanar. Imagine uno clamando al Señor y pidiéndole, y uno escuchar una voz que le diga: no lo sano, pero sí voy a estar contigo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Estaba escuchando una canción ahorita
que venía de la reunión, o más bien que iba para la reunión esta mañana. Y entonces el cantante estaba cumpliendo años, usted ha escuchado la canción. Y él dijo, bueno, ¿yo qué quiero en mi cumpleaños? Y se fue y empezó a tocar el piano y a cantar y a buscar la presencia de Dios. No, yo lo único que quiero es la presencia de Dios. No me interesa nada, lo único que necesito es tu presencia, tu gloria. ¿Qué formas tiene la gracia del Señor? Asaf era un salmista, era un predicador, era un profeta, era un hombre de Dios, pero estaba en una situación tan difícil que su fe comenzó a flaquear, comenzó a caer. Yo que soy el siervo de Dios y en esta situación tan difícil, hombre, nada me sale, todo me da mal, nadie escucha, todos se rebelan, estoy prácticamente aguantando hambre y vea a esos impíos en sus caballos, en sus carros, prosperados, aliviados y blasfemando contra Dios todo el tiempo, y yo aquí en esta situación. Y era verdad, seguramente estaba muy mal. ¿Cómo estaría el pobre Asaf? Que su fe comenzó a decaer y a decaer. ¿Cuántas veces ha decaído nuestra fe? Nuestra fe flaquea a cada momento, hermano. A cada momento dudamos, a cada momento, pero sí será. Entonces, ¿qué es lo que has creído, pues? Pero es que somos humanos. Y es tan grande la gracia de Dios que Él sabe y considera eso, y aún así nos bendice, nos ama. Pero Asaf lo entendió fue cuando entró a la presencia de Dios. ¿Qué más puede desear usted, hermano, que estar en la presencia de Dios y sentirlo? Así Dios a usted no le dé nada, si no lo sane. Él es Dios. Igual todos cargamos una cruz. Y usted se sale de una situación y cae en otra. Porque así es la vida. Pero luego de que Asaf entró a la presencia de Dios y se dio cuenta que la presencia de Dios era tan grande, mire cómo cambia la actitud. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y entonces esos carros y esos caballos que estaba mirando antes y la riqueza de todos esos impíos que, no. Aparte de Dios nada deseo aquí en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Aquí en la tierra. Parece que nosotros a veces no entendiéramos eso. Parece que a veces eso nos afectara tanto. Porque nos frustramos, porque no conseguimos un empleo de no sé qué, o no vivimos en no sé cómo, no adquirimos tal y tal cosa. Pero es que el Señor Jesús lo dijo. Busque primero. Búsqueme a mí primero. Preocúpese por estar en mi presencia, por servirme a mí, porque el reino de los cielos se ha anunciado. Y lo demás. Y lo demás. Yo le doy lo que sea. Yo le doy lo que sea, lo que necesite yo lo doy. Pero búsqueme primero a mí. Búsqueme primero a mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. La gracia de Dios tiene una cantidad de formas y se manifiesta en nuestra vida de una cantidad de formas, mas el Dios de toda gracia le está diciendo, Pedro, para consolar a todos esos hermanos que estaban en esa situación tan difícil. Extranjeros y peregrinos en una tierra desconocida. Pero es que finalmente usted así está en su casa, usted es un extranjero. El día que usted le entregó a su vida al Señor, usted renunció a este mundo. Usted ya no es de aquí. Entonces no importa dónde estemos. Lo importante es que estemos con el Señor. Que nos llamó a su gloria eterna. A mí me llena de gozo esas palabras, hermano, y que nos llamó. El Señor me llamó a mí.
Como dijo Amós, yo estaba allá detrás de las vacas. David dijo, yo estaba detrás de las ovejas. El mismo Saúl. Todos. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y allá de en medio de la nada, que no éramos nada ni éramos nadie, estábamos todos perdidos. Él nos llamó. Nos llamó a su gloria eterna. No para cosas pequeñas, no para cosas corruptibles, no para cosas pasajeras, no para cosas perecederas. No, nos llamó para cosas gloriosas, eternas, a estar en su eternidad, a estar en su presencia con Él. ¿Qué importa lo que suceda en esta tierra? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya. Pero mire lo que Pedro le dice a ellos, hermano. O sea, yo me pongo a analizar qué sintieron ellos cuando leyeron esto, porque es que el dolor no lo siente sino el que está dolido. Pedro les dice, después que hayáis padecido un poco. ¿Poco? Pero ¿cómo que poco, hermano Pedro? Si me tocó ver cuando asesinaron a mi padre, cuando asesinaron a mi hermano, me tocó salir de mi tierra, dejar todo lo que tenía, ahora estoy aquí sufriendo, y tú dices que padecer un poco. ¿Qué diría Pedro? Es que yo también vi cuando asesinaron seres queridos. Tampoco estoy en mi tierra. También estoy lejos por causa del Evangelio. También he sido azotado, también he sido perseguido, también he sido maltratado. Pero es que esto aquí es un ratico. Y cualquier sufrimiento es poco. Cualquier padecimiento es poco. Cualquier situación es poca. Pareciera que Pedro se uniera a las palabras de Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Por eso primero les habla de la gloria eterna y luego les dice que lo que padezcamos en esta tierra será muy poco. Pero lo que Pedro quiere que ellos hagan es que se pongan en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Perfeccionar es mejorar la situación de algo o de alguien. Si tú te dejas moldear por el Señor, entonces Él te está perfeccionando. El Señor le dijo al profeta, vaya a la casa del alfarero y vaya, mire. Y dice que cuando llegó a la casa del alfarero, allá estaba el alfarero dándole pedal a esa rueda y trabajando con el barro. Pero cuando no le gusta el molde como está quedando, lo amasa. Y con sus dedos toca la escoria y la va sacando, la basura, las piedrillas, y amasa. Como estamos hablando de nuestra vida, eso duele. Tiene que doler. Si Dios toma tu vida y la moldea y la pone en la mesa y le hace y le echa agua para suavizarla y le saca, de pronto te sentías muy cómodo por ahí con una piedrilla. De pronto te sentías muy cómodo con una fisura, con alguna cosita que todavía está por ahí, que te llama la atención. Pero el Señor te quiere quitar eso y resulta que cuando el Señor le quita eso duele. Eso duele. Sin anestesia.
sin anestesia, porque te quiere perfeccionar. Señor, perfeccióname, pero cuando viene, hermano, el método de perfección, entonces ya no queremos. Que no quisiéramos pagar el precio. Pero como fulano, no te compares con nadie. Allá fulano, allá fulana. ¿No ve que Pedro estaba todo preocupado por Juan? Y eso que Juan era su mejor amigo. Señor, ¿y este qué? ¿A usted qué le importa? Lo que pasa es que los traductores bíblicos lo copian ahí muy suavecito. ¿Y a ti qué? Pero le dijo, fue que a usted qué le importa. Yo veré si él se queda hasta mi venida. Esa expresión hizo que todo el mundo pensara que Juan era inmortal. Y de hecho todo lo que le pasó a Juan hacía que la gente creyera que era inmortal. Lo echaron en una olla llena de aceite hirviendo y no le pasó nada. Lo intentaron matar y la gente creía que Juan era inmortal. De hecho fue el último de los apóstoles y murió de buena vejez. No murió violentamente, imagínense. Entonces el Señor le dijo a Pedro, ¿tú qué? Preocupe por usted. Usted ahorita es joven y usted se ciñe a sí mismo, o sea, usted hace lo que quiere, pero cuando usted sea viejo, otro lo ceñirá, tendrás que ir donde otro te diga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Deja de preocuparte lo que está pasando con otro, le está yendo bien o mal. Si se está yendo mal, ore por él. Si le está yendo bien, pues alégrese, pero ya. Pero Dios está tratando contigo de una manera que es exclusiva para ti. Es que otro no soportaría lo que yo estoy viviendo. La verdad, otro no lo soportaría. Señor, pero es que la cruz de aquel es más pequeñita que la mía. Usted que va a saber qué tanto pesa la cruz. La puede ser muy pequeña, pero puede ser más pesada. Cada cual sabe cuál cruz está llevando. Cada cual sabe con qué está luchando. Cada cual sabe con qué está batallando. En una ocasión estaba en un ayuno y escuchaba a una hermana llorando y llorando. Y yo, ya, pero esta mujer, ¿por qué llora tanto? Vayan los problemas de esta mujer, yo no creo que sean tantos los problemas. Y después me di cuenta la cantidad, uy, que esta pobre mujer ahí, que llorara al lado de ella. Y uno imagina que las situaciones de los demás no son tan complejas, son más complejas. Y lo que para ti no tiene sentido, a otra persona lo afecta grandemente. Él mismo os perfeccione. Y cuando Dios nos perfecciona, eso duele. Eso maltrata, incomoda. Pero Dios nos perfecciona a través de esos métodos. Él lo sabe. Y dice, y Él mismo os afirme. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermano, en esas palabras. Resulta que afirmar es decir que una cosa es verdad, declararla, amén. Asegurar a una persona o algo en una posición, amén. Porque a veces hay quienes dudan, ¿sí será que lo que yo quiero es el evangelio? ¿Sí será que estos amigos míos inconversos, hombre, si sigo con ellos o no? ¿Sí será que ofrendo o no lo hago? ¿Será que voy al culto? Y a todos somos como una duda, porque no estamos afirmados. Pero si algo quiere Dios es que nosotros estemos afirmados. Amén. Habla de un fundamento, declarar una verdad, creerla y seguirla, ser coherentes. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Eso es lo que hace que ser pastor sea tan difícil. Porque es posible que usted me escuche aquí diciendo algo y afuera me vea haciendo otra. Este pastor quedó, ya estaba diciendo una cosa y vea. Entonces la incoherencia es falta de estar afirmado. Y uno como ser humano trata de ser coherente. Y uno trata de ser coherente con los hijos. Y trata de ser coherente con su cónyuge. Y trata de ser coherente con la iglesia. Y trata de ser coherente con Dios. Pero eso depende de nuestra relación con Dios para que Él sea el que nos afirme.
Y que nosotros estemos seguros de lo que hemos creído y lo declaremos y lo publiquemos y lo anunciemos y lo vivamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. O sea que parte de la sabiduría es estar afirmados. Es que esto es lo que yo creo y aquí no me mueve nadie. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo sigo. Es que de aquí no me saca nadie, de aquí no me mueve nadie. ¿Por qué? Porque el que me trajo es el Señor. Y pase lo que pase, aquí estoy y aquí me quedo. Nada lo mueve de ahí, ni el diablo, ni la vida, ni la muerte, dice el apóstol Pablo, ni su familia. La Biblia dice que cualquiera que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Vea, puesto los ojos en el autor, la mirada hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, dice Pedro, Él mismo os perfeccione y afirme. Dice, fortalezca. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. ¿Por qué habla de fortalecer? Porque nos debilitamos. Y a veces nos debilitamos más de lo que quisiéramos. Y a veces pasamos más tiempo en debilidad que en fortaleza. A veces venimos a un culto y recibimos la bendición y lloramos y nos hacemos una cantidad de ideas y de pensamientos y de propósitos, pero cuando nos enfrentamos a la situación, entonces una vez más, manos caídas. Y entonces Pablo, hablando de la fortaleza, si usted lee todo el capítulo 6 de la carta a los Efesios, a partir del verso 10, la famosa armadura de Dios, encontramos qué es lo que necesitamos para estar fortalecidos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces cuando uno mira la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que habla de todos esos hombres y todas esas mujeres que vivieron por fe, que ellos también se debilitaron, que ellos también quisieron huir, que ellos también quisieron escapar, que ellos también quisieron salir corriendo, que ellos también lloraron, que se sintieron debilitados. ¿Dónde encontraron la fortaleza? En la presencia de Dios, en la oración, en la palabra, en la fe, en la esperanza. Todos sus sueños, todos sus anhelos estaban puestos en Cristo Jesús. Pablo encontró su fortaleza. Él tenía una debilidad en su cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él con su mente quería hacer una cosa, pero su cuerpo, su carne lo llevaba a hacer otra. Se arrepentía por lo que hacía, pero parece que no tuviera el control. Parece que no tuviese voluntad propia. Y entonces la tentación terminaba venciéndolo. Y entonces dice, yo soy un miserable. Estoy perdido. Con mi mente quiero hacer algo, pero mi carne me está poniendo a hacer otra cosa. Entonces él dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero eso no es un arte de magia. Eso no es que el Señor se aparezca con una varita mágica y te doy fuerzas y toma ya. Yo creo que eso es algo que tiene un precio, que tiene un costo. Si
tu oración solamente, Señor, te alabo, alabanzas, alabanzas, gloria a tu nombre, ya muchas gracias, Señor. Pues en la medida que haces eso será tu fortaleza. ¿No dice la canción que el poder del cristiano qué tantas fuerzas necesita usted? ¿Qué tanta sed tiene usted? ¿No le ha pasado que a veces uno tiene una sed que no se quita con nada? Usted toma una gaseosa y más sed. Toma agua y al último es embuchado de tomar y no se le quita. Tómese un tinto caliente, un chocolate caliente y parece que nada le quita esa sed. Pues ese tipo de sed es la que necesitamos de Dios. El Señor dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Todo el que tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Su presencia, hermano, satisface nuestra sed, nuestra hambre, nos da fuerzas nuevas y seguimos y pasan los años y viene una prueba y luego viene otra y viene una lucha y viene otra y viene una enfermedad y viene otra y viene un problema y viene otro, que se venga lo que se venga, pero si tú estás fortalecido en el Señor, nada te va a mover, seguirás ahí firme, constante en su presencia. Aleluya. Y Pedro dice, y establezca. Porque yo leía esas palabras, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo decía, bueno, ¿será que es lo mismo? Bueno, Dios nos está perfeccionando y nos moldea. Dios nos afirma, nos ayuda a estar ahí firmes contra las acechanzas del enemigo, como el soldado, ¿cierto? Que está firme a la voz de su comandante, listo, fortalecidos en Dios. Pero cuando yo llegué a esta última palabra, dice, y establezca, yo pensaba, ¿qué quiso decir Pedro? Y estaba precisamente mirando en otra versión. Usted dirá, siempre usa la versión Dios ha hablado, y sí, me parece muy lindo. Dice el verso 10 del capítulo 1 y el capítulo 5 de la primera de Pedro, en la versión Dios ha hablado, y dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. Entonces, está comparando el hecho de estar establecidos con la seguridad. Pero es una seguridad que genera en nuestra vida virtud. El mismo Pedro dice que debemos añadir a la fe virtud, porque Pedro está hablando de un asunto de fe aquí con esta iglesia que está pasando una situación difícil. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Y la palabra establecer tiene una gran relación con la virtud. Porque ¿qué es la virtud? Es la fe en acción. La fe sin obras es muerta. Es la fe en acción. Y establecerse es poner en funcionamiento algo. Poner en práctica algo. Poner algo a marchar. Tiene un proyecto y un negocio y resulta que usted ya tiene todo listo, pero le da miedo abrir. Ya tiene el local, ya tiene todo ahí, le da miedo abrir. Ay, sí será. Tiene miedo, no tiene seguridad. Abra eso y póngalo a marchar a ver cómo funciona.
Usted tiene fe. Ponga esa fe a funcionar. Usted cree en una doctrina. Sufra esa sana doctrina. Vívala. Usted cree en Jesucristo. Búsquelo. Usted cree que Dios le bendice. Entonces sea fiel. Márchele. Muévase. Camine. Sírvale. Predique. Esté en acción. Anuncie. Vívalo. Eso es lo que Pedro quiere decir. Y él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ponte a andar, levántate, le dijo el Señor a Elías. Levántate y camina, porque largo camino te espera. No te quedes ahí. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué haces ahí amedrentado? ¿Qué haces ahí atormentado? Levántate, cree, camina, búscalo, sírvele, predícalo. Ora, ayuna, clama, búscalo por una forma de otra. Es la única manera de ser establecidos, porque si no te establece, entonces cualquier viento de doctrina te va a sacar. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier circunstancia, la misma pereza nos va a sacar. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que caminar. Dice, por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y caminad por él. Buscad a Dios entre tanto que está cercano. Clamad a Él en todo tiempo. Sírvale, hermano. Establezca su fe. Póngala a marchar. No se conforme, no se quede quieto. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué ve uno tanta gente por allá debilitados en su fe? Porque no la tienen en acción, porque no la están estableciendo, porque no la están afirmando, porque no están buscando la fortaleza donde la deben buscar, porque no se están afirmando sus pies. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Alabado y glorificado es su nombre. ¿Cómo andas de fe en esta hora? Seguramente pasarás o estás pasando por circunstancias muy difíciles. Seguramente estás pasando por momentos sumamente complicados. Pero aquí hay uno que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece, que nos establece. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi amado hermano. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.